Para continuar, este capítulo del 30 de enero de 1927, es del volumen 20, y todavía pues, no lo tienen en el material que ustedes tienen, no tienen este capítulo. Entonces es interesante, lo tomamos como guía para ir pues, sacando de ahí alguna reflexión. Escribe Luisa: estaba pensando para mí, mi dulce Jesús me ha dicho muchas veces que yo debo imitarlo en todo. Sin embargo, él no escribió nunca. El Evangelio dice que solo una vez escribió, pero ni siquiera con una pluma, sino con el dedo. Sí, recordemos en el Evangelio que querían apedrear, cómo nuestro Señor escribió tal: avaricia, lujuria, ira, gula y pereza. Por eso a todos quedaban ahí incluidos. Por eso aquello de que el que esté libre de pecado, de estos que puse, arroje la primera piedra. Bueno, él no escribió nunca, solo una vez dice el Evangelio que escribió, pero ni siquiera con la pluma, sino con el dedo. En cambio yo, quiere que escriba, así que quiere hacerme salir de su imitación. Él no escribió y yo debo escribir tanto. Entonces, mientras esto pensaba, vino Jesús y me dijo: hija mía, ¿quieres saber por qué yo no escribí? Porque debía escribir por medio tuyo. Soy yo el que animo tu inteligencia, el que te pongo las palabras, el que doy movimiento con mi mano a la tuya, para hacerte sostener la pluma y hacerte escribir las palabras en el papel. Así que soy yo el que escribo, no tú. Tú no haces otra cosa que prestar atención a lo que quiero escribir. Por lo tanto, todo tu trabajo es la atención. El resto lo hago todo yo. En otra ocasión, precisamente cuando se llevaron los volúmenes manuscritos de Luisa a Roma, Luisa se preguntaba a dónde irán a parar estos escritos, tantos sacrificios de 40 años en escribir o 30, para que quién sabe dónde vayan a parar, se vayan a destruir. Y Jesús le responde en aquella ocasión: no te preocupes, esos escritos no son tuyos, son míos, y yo sabré cuidar mis cosas. Así los echen al fondo del mar, ahí los protegeré. Así que soy yo el que escribo, no tú. Tú no haces otra cosa que prestar atención a lo que quiero escribir. Por lo tanto, tu trabajo es la atención. El resto lo hago todo yo. Y tú misma no ves muchas veces que no tienes fuerza de escribir y te decides a no hacerlo. Y yo, para hacerte sentir y tocar con la mano que soy yo el que escribo,
te invisto y animándote con mi misma vida, escribo lo que quiero. ¿Cuántas veces no lo has experimentado? Y por eso el valor de estos escritos para quien tiene la fe en ellos y acepta que las cosas son así como le estamos diciendo, pues encuentra un tesoro infinito. Son los escritos de Jesús. Ahora, debiendo pasar una época para hacer conocer el reino del Fiat Supremo, esta época fueron los 1900 años, o digamos los 2000. Ahora, debiendo pasar una época para hacer conocer el reino del Fiat Supremo, para dar tiempo de hacer conocer primero el reino de la redención y después el del Fiat Divino, decreté no escribir entonces, sino escribir junto contigo por medio tuyo, cuando este reino estuviera más próximo. Para escribir lo de la redención, se sirvió de los evangelistas y de San Pablo, de los apóstoles. Pero para escribir del reino y de sus intimidades y de su vida divina, se reservó él, el derecho de escribirlo. Decreté no escribir entonces, sino escribir junto contigo, por medio tuyo, cuando este reino estuviera más próximo. Y también para dar una nueva sorpresa a las criaturas del exceso del amor de esta mi voluntad. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sufrido? ¿Y qué quiere hacer por amor de ellas? Esta es la sorpresa que Dios ha preparado a las criaturas. Una inmensa sorpresa de amor, de velarnos qué ha hecho la divina voluntad, qué ha sufrido y qué quiere hacer por amor nuestro. Así como pues todo el mundo, la confusión actual, se prepara con el gran jubileo para esperar una nueva purificación, renovación, evangelización, una primavera de la iglesia. Se está preparando, pero no saben cuál va a ser la sorpresa que Dios nos va a dar. Muchas veces, hija mía, las novedades llevan nueva vida, nuevos bienes, y las criaturas son muy dadas a las novedades y se dejan como transportar por estas. Esto es cierto. Cuántas novedades en las modas, cuántas novedades en los modos de las canciones, en la música, y arrollan a las gentes la novedad. Cuando la novedad sea el reino de la divina voluntad, todos quedaremos arrollados por esa nueva novedad. Se pondrá de moda. Y mucho más que las novedades de las nuevas manifestaciones sobre mi santo querer, que tienen una fuerza divina y un dulce encanto, y que lloverán como celestial rocío sobre las almas ardidas o quemadas por la voluntad humana, y serán portadoras de felicidad, de luz y de bienes infinitos. Arrollarán a las criaturas.
No hay amenazas en estas manifestaciones, ni miedos. Y si alguna cosa de temor hay, es para quien quiere quedar en el laberinto de la voluntad humana. No hay amenazas en estas manifestaciones, y esto es cierto. En ninguna parte, por ejemplo, hay amenaza de que se va a acabar el mundo. Todavía, evidentemente, hay el suficiente tiempo, como vamos a ver ahora, para que esto se vaya extendiendo poco a poco. No hay amenazas en estas manifestaciones ni miedo. Y si alguna cosa de temor hay, es para quien quiere quedar en el laberinto de la voluntad humana. Porque si aceptamos que viene esta gran sorpresa, quien no quiera recibirla, sino quiera permanecer en su voluntad humana, ese sí tiene algo de qué temer, porque parecerá que se aferra o se querrá aferrar a su reinito de voluntad humana y no recibir abiertamente, dejando lo que estorba, todas estas manifestaciones del reino de la divina voluntad como vida, sino querrán permanecer en el laberinto de la voluntad humana. Pero en todo lo demás no se ve otra cosa que el eco, el lenguaje de la patria celestial, el bálsamo del cielo que santifica, que diviniza y que da la garantía de la felicidad que solamente reina en la patria bienaventurada. Por esto me deleito tanto en escribir lo que se refiere al fiat divino, porque escribo cosas que pertenecen a mi patria. Será demasiado pérfido e ingrato aquel que no reconozca en estas manifestaciones mías el eco del cielo, la larga cadena de amor del querer supremo, la comunidad de bienes que nuestro Padre Celestial quiere dar a las criaturas. Comunidad de bienes. Como aquí hay, ustedes lo saben, comunidades en que todo es común. Pone cada uno sus bienes, quién lleva una cosa, quién otra, quién mucho dinero, quién poco, y lo ponen en comunidad. Todo es de todos. Pues así vamos a vivir en comunidad con Dios, con todos los bienes de Dios que los va a poner en comunidad, en una comunidad con cada uno de nosotros. Esto es bellísimo. Vamos a vivir en comunidad Dios y yo. Yo pongo lo que tengo y Dios pone lo que tiene. ¿Ya? Vamos a vivir en comunidad, Él y yo. Será demasiado pérfido e ingrato aquel que no reconozca en estas manifestaciones mías el eco del cielo, la larga cadena de amor del querer supremo y la comunidad de los bienes que quiere dar nuestro Padre Celestial a las criaturas. ¿Y cómo? Queriendo hacer a un lado todo lo que ha pasado en la historia del mundo, quiere empezar una nueva etapa, una nueva creación, como si ahora empezara la nueva historia de la creación. Por eso déjame hacer que lo que hago es de suma importancia. Como nosotros decimos, borrón y cuenta nueva.
en el sentido del mal. En el sentido del bien, como decía yo ayer, esto pues es efecto de todo lo bueno que se ha hecho en los últimos 2000 años, de tantos santos que ha habido, de tantos que han sufrido, y nuestro Señor todos esos sufrimientos, oraciones, los tomaba y los concentraba para poder dar este reino de su voluntad. En otra parte le dice a Luisa que tuviera atención, ten atención, porque todas las oraciones de la iglesia, todas las oraciones de todos los santos de todos los tiempos, de todos estos tiempos, las he concentrado en ti para ver todas las peticiones de todos y poderte dar, y por medio tuyo a todos los demás, el reino de mi voluntad, los prodigios de mi querer obrante en la criatura, y todos los adjetivos que dice aquí, todos los secretos que se refieren a la patria. Entonces, por eso que les decía, no es Luisa que sale como espontáneamente, como pues han salido todos los demás, si bien dentro del cuerpo místico de Cristo, en los cuales unos comunican, todos comunicamos nuestros bienes en comunidad, unos miembros comunican sus bienes a otros miembros, así como que todo el cuerpo místico de Cristo y todo el bien que ha hecho se concentran ante la mirada de Dios para que por fin nos dé su reino. Entonces, viendo hacia Luisa, que podía ser cualquier otra, como ya dije, el panorama se acepta de una manera más lógica, sin el obstáculo de querer enfrentar a la santidad de Luisa con la santidad de algún otro santo o santa anteriores. No hay antagonismo, no hay pleitos. Al contrario, hay comunidad de bienes, y todos los bienes también que Dios puso en Luisa servirán para gloria y felicidad de todos los bienaventurados. Es como si quisiéramos poner antagonismo entre la Santísima Virgen y cualquier santo, o nosotros. Pues como que la Santísima Virgen, el Verbo se encarnó en ella y no en mí. No, cuando Dios hace una obra universal, basta que lo haga en una sola criatura, y que esa criatura abarque a todos, para que todos tengamos derecho a esa obra, como si hubiera sido hecha en nosotros. Si el Verbo no se encarnó en mí, sino en María, yo diría, no importa, lo que importa es que tengo un Verbo encarnado para mí. Si fue en María o fue en cualquier nombre, pero sería maternidad divina, no importa, yo lo tengo para mí como si se hubiera encarnado en mí. Así, para Luisa, lo dio a ella hizo todo, y lo tengo a mi disposición, y toda la familia humana. Entonces, más bien, en lugar de antagonismos, deberíamos todos los santos y gentes de estos 2000 años agradecer a Dios que, como efecto de todos los bienes y de todas las oraciones, hizo por fin llegar a una criatura en la cual cumplir todo lo que habíamos pedido. Hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Dejar muchas veces de ver las cosas con la simple razón humana y tratar de verlo con esta razón sobrenatural y divina de las obras de Dios. Por eso déjame hacer que lo que hago es de suma importancia.
Después de esto le dije, amor mío, parece que sobre todo lo que amas es este reino del fiat eterno, y en él concentras todo tu amor, todas tus obras, y cómo te sientes triunfante de que sirvan, y cómo te sientes triunfante de que sirvan a este reino. Pero si tanto lo amas, ¿cuándo vendrá? ¿Por qué no te apresuras a hacerlo venir? Y Jesús agregó, aquí está el cuándo y el cómo. Por supuesto que no vamos a encontrar ninguna fecha. Hija mía, cuando los conocimientos de mi divino querer hayan hecho su camino, en vista del gran bien que ellos contienen, bienes en los que ninguna criatura ha pensado hasta ahora, que el reino de mi voluntad será el desahogo del cielo, el eco de la felicidad celestial, la plenitud de los bienes terrestres, no terrenos, sino terrestres. ¿Se entendió la diferencia? Los bienes terrenos no son eternos, son terrenos. Y los bienes terrestres son como en el cielo y en la tierra. Son terrestres, como en el paraíso terrenal. Poseían los bienes del paraíso celestial, pero al modo del paraíso terrenal. No a lo terreno, sino a lo terrestre. Porque ahora a lo terreno es inclinarnos a los bienes terrenos que terminan, y no a los eternos que permanecen aunque estemos en la tierra. Nos inclinamos a los bienes eternos aunque estemos en la tierra, es decir, terrestres. Entonces, en vista de tan gran bien, suspirarán, pedirán a unanimidad que venga pronto mi reino. Así que si tomamos esta idea como un cierto índice de cuándo viene, pues a mí me parece que todavía falta algo de tiempo, porque para llegar a este punto de que todos por unanimidad o a unanimidad pidamos que venga el reino, estrictamente hablando, el reino ya vino en Luisa, ya se completó, como dijimos de la redención. Cuando Jesús murió se completó la redención y ya no había más que hacer. Lo único que había que hacer era extenderlo, es decir, comunicar a todos los bienes que había ahí dentro. Entonces aquí es la misma historia, porque Jesús y la Santísima Virgen contenían este reino, y para comunicarlo a todos tenían que escoger una criatura como cabeza de la misión, en la cual depositar todos los bienes que ellos contenían y que no habían podido comunicar a los demás por las razones que ya conocemos, y lo comunican a Luisa completo, y Luisa recibe completo y hace completo todo lo que debía de hacer, estando a la cabeza de la misión, una misión universal. Tenía que reunir en ella todos los bienes que todos los demás debían poseer, igual que Jesús y la Santísima Virgen. Entonces esto ya se dio, lo que falta es que se extienda en todos los demás, y esto va siendo a medida que cada uno se va disponiendo.
La redención, cuando Jesús murió y subió al cielo, ya estaba, ya. Y al mes que entra o a los 2 años, ¿cuántos disfrutaron de esos bienes de la redención y pudieron formar su vida más o menos con esa obra hecha por Dios? Pues poquititos. Así estamos en ese tiempo. Primero tuvo conocimiento el confesor, después pocas almas, y después se extenderá a todos, igual que la redención. Así que a mí me parece que de la lectura de esto, de este argumento, se desprende muy bien que las cosas no van a ser como muchas veces las piensan otras gentes, esas de las profecías del fin del mundo y de las catástrofes de yo no sé qué naturaleza. Esto tiene que seguir el mundo para que se vaya extendiendo la divina voluntad. Se necesita otro año para que este salón se llene con 500 gentes, y otros 2 años para que tengamos que buscar otro salón más grande, y otros 5 años para hacerlo en el estadio de Saprissa. Es un ejemplo, ¿no? Para ir. Ojalá que así sea, porque ese es el modo que se va a extender. En otro volumen el Señor le dice, ¿cómo se extenderá esto? Dice, la medida que las almas vayan conociendo, lo irán comunicando a los demás. Y ciertamente también debe haber un punto o un momento, aunque no sea momento de reloj, un momento puede ser de años, en que Dios intensifique la luz y la gracia en tantas almas para que más fácilmente comprendamos esta divina voluntad y podamos llegar pronto a la unanimidad que pide que venga el reino, es decir, que se extienda en todos nosotros. Así que esas profecías sobre el 2000, como ya hace un año les dije, pues pierden todo su peso, porque como no calculan esto, entonces atraídos por lo mágico de la cifra 2000, creen que van a pasar quién sabe qué cosas. En lo material no, en lo espiritual es donde van a pasar. Y si además el Papa y la Iglesia han hecho este jubileo, pues durante el año 2000 tenemos que jubilar, tenemos que intensificar nuestra petición, porque de alguna manera, cuando la Iglesia declara año jubilar, es como pidiéndole a Dios que intervenga de una manera especial, abriendo las puertas y pidiendo a Dios que ese año especial sea más magnánimo con la criatura. Y entonces, si es jubileo del año 2000, pues tiene que estar encuadrado dentro de todo este esquema de la gran sorpresa y de la venida del reino. Hija mía, repito, cuando los conocimientos de mi divino querer hayan hecho su camino, en vista del gran bien que ellos contienen, bienes en los que ninguna criatura ha pensado hasta ahora, y por eso también se hace extraño que se digan y se afirmen cosas tan grandiosas como los que afirmamos, por ejemplo, lo de ayer, el fiat divino repetido en el alma. ¿Esto quién lo ha pensado? Nadie, y por eso asombra. En vista del gran bien que ellos contienen, bienes en los que ninguna criatura ha pensado hasta ahora, que el reino de mi voluntad será el desahogo del cielo, el eco de la felicidad celestial, la plenitud de los bienes terrestres. Entonces, en vista de tan gran bien, suspirarán, pedirán a unanimidad que venga pronto mi reino. Y también toda la creación, en su mudo lenguaje,
mudo solo en apariencia, pues dentro de ella está mi voluntad corriendo, que con voz fuerte y elocuente pide sus derechos de que sea conocida y domine y reine en todos. ¿Qué decíamos ayer? La creación gime dolores de parto, porque quiere comunicar de lo que está preñada, esta voluntad divina que corre en ellos con todos sus bienes y que no encuentran quién depositarlo. En otro capítulo también el Señor se le pone este ejemplo, como Él, como en la Divina Voluntad, como madre preñada, ya tiene el hijo completo, lo único que resta es hacerlo salir. Y pareciera que le estuvieran impidiendo a una mujer que va a parir que haga salir el niño. ¿Cuántos dolores de muerte no sufriría la mamá? Impidiéndole y obstaculizándole el parto. Así se compara nuestro Señor. Así que por eso, ahorita pienso, es fácil que nuestro Señor nos dé el reino a cada uno de nosotros. Basta que nosotros queramos. Viendo las cosas así, más que tener una idea, claro, aquí dice pedirlo, pero más que tener una idea de pedirlo, hay que tener una idea de recibirlo. Más que tratar de convencerlo de que nos lo dé, hay que convencernos a nosotros mismos de recibirlo, porque Él nos los quiere dar ya. Claro, en el pedir está la disposición de recibir, porque pedir, más que exigir, es disponerse a recibir. Así que también toda la creación en su mudo lenguaje, mudo solo en apariencia, pues dentro de ella está mi voluntad, que con voz fuerte y elocuente pide sus derechos de que sea conocida y domine y reine en todos. Por tanto, uno será el eco de un punto al otro de la tierra, uno el suspiro, una la oración que saldrá de todos los seres, que venga el reino del fiat divino. Entonces vendrá triunfante en medio de las criaturas. Entonces aquí hay una palabra que vendrá triunfante y develado. En otra parte dice, pide que mi reino sea develado, porque como les decía, el reino ya está en Luisa, lo que pasa es que está oculto, y nosotros por la fe lo vemos, pero tiene que llegar, tiene que extenderse en modo triunfante y develado. Develado es que lo que ahora no vemos, de alguna manera veremos más. Yo pienso que será al modo de Luisa. Luisa hacía un acto en la divina voluntad y veía hasta dónde llegaba su acto. Tantas veces que nos narra esto de lo que ella veía. Para darles un ejemplo, decía Luisa, yo paseaba por toda la creación y ponía un te amo en cada cosa creada, en cada estrella. Y luego nuestro Señor le hacía ver el universo con un te amo impreso, lo veía. En cada estrella, en cada gota de agua, veía Luisa el acto de te amo que había hecho. Nosotros no lo vemos, los hacemos, pero no vemos nada. Por la fe sabemos que ahí están quedando. Por eso, este reino develado nos permitirá tal vez ver, aún estando en la tierra,
todo este efecto de nuestros actos que veríamos solo en el cielo, pero de alguna manera quedarán develados. Y cuando eso suceda, para unos más y tal vez, y para otros un poco menos, pues con una visión de esas bastará para ponernos a vivir intensísimamente en la divina voluntad sin distraernos ni un minuto, porque lo que ahorita creemos por la fe, y está todo velado, en cuanto se nos devele un poco, veremos que es verdad, que realmente cuando decimos un te amo a Dios en las cosas creadas o en las cosas de la redención, queda, que veremos que no es una simple buena intención o un buen deseo, sino un acto verdaderamente hecho que estaremos viendo que hicimos. Y esto, como les digo, pues será un motivo de felicidad como en el cielo en la tierra, aún estando en la tierra. Y no solo veremos lo que hacemos nosotros, sino veremos lo que hace Dios. Como decíamos ayer de Adán antes del pecado, y si no con tanta claridad y con tanta magnificencia como lo veía Adán, pero con poquito que veamos, con eso tendremos para quedar cautivados, para que nuestra voluntad humana quede eclipsada, absorta en esa actividad de la voluntad divina en nosotros, y no queramos distraernos ni un milímetro de ahí, y que libremente queramos permanecer ahí. Y esta es otra de las objeciones contra Luisa: la libertad de la criatura. ¿Cómo queda la libertad de la criatura que quiere vivir en la divina voluntad? Los que no conocen malinterpretan y piensan que el alma que se pone a vivir la divina voluntad, Dios la esclaviza y ella ya no tiene libertad de hacer nada. Pues no es así. Es como les digo, el alma comprende y ve, ya no en el sentido que les decía, sino ahora en el sentido de la fe, los bienes, la belleza y los conocimientos acerca de esta voluntad divina, que lo que quiere es hacerla siempre, no en plan de esclavitud, ni mucho menos, sino en plan de libertad, de querer continuamente hacerlo. Creo que algo viene después, por eso ya no insisto ahorita en este punto. Entonces vendrá triunfante en medio de las criaturas. He aquí por qué la necesidad de los conocimientos. Estos serán incitaciones, estimularán el apetito de las criaturas para gustar un alimento tan exquisito. Sentirán toda la voluntad, las ansias de vivir en un reino tan feliz, para liberarse de la tiranía y esclavitud en la que las ha tenido el propio querer. Estimularán el apetito de las criaturas para gustar un alimento tan exquisito. En otra parte del volumen 19, algunos ya lo habrán leído, Luisa le hace la pregunta se siente asombrada, que cómo es posible que alguna verdad que acerca de la divina voluntad, que a Luisa le parecía luminosísima y cautivaba toda su inteligencia, todo su interior a vivirla, otras personas, al leerlos,
quedaban sin moverse, quedaban sin la impresión grande que ella sentía. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros. A mí, de un capítulo me quedo meditando, me atrae, y lo lee alguna otra persona que no sabe de esto, ya acabé. No dice nada. Y uno se queda extasiado, por decirlo. Y en aquella ocasión, el Señor le contesta, ustedes ya lo saben, hija mía, es que no tienen el paladar purgado, purificado. Están acostumbrados a los alimentos de tierra y no saben gustar los alimentos de cielo. Entonces aquí es más o menos lo mismo. Quedará purificado el paladar de la criatura y sentirá gusto por las verdades de cielo, por las verdades divinas, de cómo obra una voluntad divina, y perderá el gusto de cómo obra una voluntad humana, por su lado. He aquí por qué, repito, la necesidad de los conocimientos. Estos serán incitaciones, estimularán el apetito de las criaturas para gustar un alimento tan exquisito. Sentirán entonces toda la voluntad, las ansias de vivir en un reino tan feliz, para liberarse de la tiranía y esclavitud en la que las ha tenido el propio querer. Y a medida que se adentren en conocer todas las manifestaciones, los bienes que hay en el Fiat Supremo, encontrarán sus normas, como y conforme se adentrarán en conocer todas las manifestaciones, los bienes que hay en el Fiat Supremo, encontrarán tus normas, ya le dice a Luisa, encontrarán tus normas. ¿Cómo has girado cielo y tierra por todas partes y pidiendo que pronto sea conocido este reino? Encontrarán lo que has sufrido para obtenerles un bien tan grande. Encontrarán cómo deben comportarse, qué deben hacer para poder tener entrada libre para vivir en él. Aquí aprovecho para decir que el conocimiento de todas estas verdades es el que da el valor y mayor a nuestros actos y enriquece nuestra vida en la divina voluntad. El conocimiento cada vez mayor que se obtiene de la lectura de los escritos de Luisa, sobre todo a partir del volumen 11, es decir, 12, 13, 14, 15, eso es lo que va despertando en el alma el gusto por las cosas de cielo, por las cosas divinas, y cada vez se siente más atraída. Entonces es de vital importancia que siempre estemos haciendo al principio un esfuerzo, después es un gusto por leer con atención todas estas verdades acerca de la divina voluntad. Esas son las que traen el atractivo a nuestra alma. Luis escribió, ya sabemos de memoria, 36 volúmenes. No todos son acerca de la divina voluntad. Hay los primeros capítulos, los primeros volúmenes, que son el primero, pues la historia de Luisa, de un periodo anterior a que empezara a escribir, y los primeros 8, 9, 10 son el camino del ejercicio de las virtudes para disponerse a llegar Luisa a estos conocimientos mayores acerca de la divina voluntad. A partir del volumen 12 ya se ve
de los conocimientos acerca de la divina voluntad cada vez más continuos y densos. Entonces, por eso es importante empezar por estos volúmenes más bien. Esa es la razón por la cual en México hicimos la selección de capítulos acerca de vivir en la divina voluntad. Y dejamos en los volúmenes lo que no se refiere a vivir en la divina voluntad. Porque luego resulta esto, ustedes salen de aquí, sobre todo los que vienen por primeras veces, oyen todas estas cosas acerca de la divina voluntad, compran el volumen 1, 2, 3 y 4. Y los ponen a leer y no encuentran nada de lo que se dijo, del vivir en la divina voluntad. Entonces yo les recomiendo que tomen, para empezar, ese libro de selección de capítulos, porque pronto pueden abordar este tema de vivir en la divina voluntad. De otra manera, van caminando por otros temas y van a tardar en llegar a toda esta magnificencia de verdades acerca de la divina voluntad. Lo mismo sucede con el otro libro que también se hizo en México, de una selección de capítulos acerca de la Santísima Virgen y cómo vivió ella en la divina voluntad. Con esos dos libros de selección es más rápido. Ya después que se familiaricen con estas verdades de la divina voluntad, a mí me parece que es más práctico después ya ir a ver el volumen 1, cómo empezó Luisa, si Jesús se le apareció, si estaba dentro de ella en la comunión, el valor de la oración, de la mortificación, pero ya tendrán primero formado un panorama mucho más amplio acerca del vivir en la divina voluntad. Entonces les recomiendo, sobre todo a los que empiezan, que tomen este libro de capítulos selectos y el de la Santísima Virgen, que también son selección de capítulos, porque resulta lo mismo en la Santísima Virgen. Si quieren leer capítulos de la Santísima Virgen en Luisa, en el volumen 1 van a encontrar media hoja, en el volumen 2 tal vez ninguna, ni en el 3 ni en el 4, en el 5 2 o 3, en el 7 1, y cuándo van a poder formarse rápidamente un concepto completo de conjunto acerca de la participación de la Santísima Virgen en la encarnación del Verbo, en la redención y en el reino de la divina voluntad. Pues van a pasar años. En cambio, tomando eso, ya tienen un panorama completo de la intervención y del papel de la Santísima Virgen, de una manera más accesible. Y esto lo hice así porque así me lo recomendó el señor arzobispo. Me dijo, mira, mejoras una selección para que sea más fácil de abordar el tema de la divina voluntad y no que la gente una por una vaya extrayendo de ahí, dentro de los 36 volúmenes, todos los conocimientos de la divina voluntad. Y conforme se adentren en el conocer todas las manifestaciones, los bienes que hay en el Fiat Supremo, encontrarán tus normas, es decir, encontrarán todo el régimen de Luisa, cómo vivió, cómo se comportó, cómo actuó, cómo, además, toda su actividad, cómo has arrollado cielo y tierra, girando por todas partes y pidiendo que pronto sea conocido este reino. O sea, tenemos las oraciones y toda la actividad de Luisa a nuestra disposición. Encontrarán lo que ha sufrido para obtenerles un bien tan grande. Eso también es increíble. Ya el año pasado, parece, decía yo cómo ese venga tu reino estaba enriquecido y valorado o valorizado y dotado con todos los sufrimientos que Luisa tuvo.
Y cuando conociéndolo, esto y todo lo que Luisa sufrió, queremos recapitularlo o reunirlo en nuestras oraciones de venga tu reino, es como si presentamos delante de Dios todo lo que Luisa sufrió para obtenerlo y lo obtuvo. Y a nombre de cada uno de nosotros, se ha obtenido para cada uno de nosotros y para todos como Luisa lo pedía. Encontrarán cómo deben comportarse, sobre todo interiormente, porque para comportarnos exteriormente tenemos pues todo el magisterio de la Iglesia, todo el Evangelio, todas las normas morales, pero interiormente nuestra actividad, como esa que les dije, de avalorarnos con todos los dolores de Luisa, eso no está en las normas morales, de buenas costumbres, ni de mandamientos. Eso es mucho más allá. ¿Qué encontrarán que deben hacer para poder tener entrada libre para vivir en él? Por esto es necesario que se haga conocer todo, para hacer que mi reino esté todo completo y hacer que nada falte, ni las cosas más grandes ni las más pequeñas. Así que ciertas cosas que a ti te parecen pequeñas podrán ser una pequeña piedra divina transformada en oro purísimo, que formará parte de los cimientos del reino de mi suprema voluntad. Quedan unos minutos, pienso que es mejor, en lugar de pasar a otro tema, que ya pasaremos después, pues hacer alguna otra consideración sobre este texto. Aquí. Así que también toda la creación en su mudo lenguaje, mudo solo en apariencia, pues dentro de ella está mi voluntad que con voz fuerte y elocuente pide sus derechos de ser conocida y domina y reina en todos. Y aquí también, como les dije, más poderoso que este grito de toda la creación, está también el grito de toda la creación que el fiat divino obró en la humanidad de Jesús y en nuestra Santísima Madre. Cada acto de Jesús, cada sufrimiento. Ya examinábamos ayer o meditábamos cómo el fiat repetido en el alma, cada vez que el alma lo hace obrar, se forman aquellos soles espirituales con un contenido de adoración divina y quedan en acto de adorar, de amar. Pues así imaginemos cada acto de Jesús hecho en este fiat divino, que más que sol de adoración divina, también tenía otro grito interior. Esos actos gritan ante el trono de Dios, claman que sus derechos divinos sean puestos en vigencia, porque tienen esos actos derecho divino de hacerse vida de todas las criaturas. Entonces esos sufrimientos, esos actos de Jesús, más que soles ante el trono de la majestad suprema, claman que venga el reino de la divina voluntad, porque quieren comunicar su vida, la vida que contienen, vida de santidad divina, vida de adoración divina, vida de belleza divina. Exigen también sus derechos
de querer hacerse vida de nosotros cuando nos encuentran dentro de esa misma voluntad divina, donde esos actos están vivos y quieren y exigen ante el trono supremo de Dios comunicar todos los bienes que contienen a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros actos. Entonces estos clamores de los actos de Jesús y de la Santísima Virgen son clamores mucho más impetradores, digamos, que los clamores de la creación y las peticiones de nosotros, que si no están avaladas por esas peticiones, tanto de la creación, y no estamos en esa unidad de peticiones con toda la creación y con toda la vida de Jesús y con toda la vida de la Santísima Virgen y con toda la vida y dolores de Luisa, pues serán oraciones y peticiones nuestras aisladas. Pero si estamos en la unidad de la divina voluntad, encontramos todo lo que está en ella y todo lo ponemos en movimiento en cada uno de nuestros actos. Entonces, en cada acto nuestro, con esa intención, con ese panorama tan grande y con ese querer que así sea, llamamos a vida de nuevo esas peticiones, esos clamores de todo lo que en acto está pidiendo el reino de la divina voluntad. Y así, cada uno de nosotros será una unanimidad, porque a nombre de todos pide el reino de la divina voluntad. Bueno, pues esperemos que con esta actividad nuestra, junto con Luisa y con todo lo que les he dicho, pronto venga este reino triunfante y develado en medio de todos nosotros. Gracias.